Hola, 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 bellezas y bellezos de mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla. Yo aquí súper emocionada de estar de nuevo con ustedes. Y es que, tenemos un tema que va a hacer temblar a más de uno. Prepárense porque hoy. ¡Bomba! La pareja turca más esperada regresa. Sí, lo oyeron bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la dupla que nos hizo soñar, reír, llorar y suspirar, al parecer están cocinando algo juntos. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las fuentes confiables, y vamos a dar un vistazo a lo que podría ser este nuevo proyecto. ¿Será una serie, una película, una campaña publicitaria? ¿Será algo más personal, tal vez? Vamos a desglosarlo todo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de especulaciones y, por supuesto, de mucha información jugosa. Antes de empezar, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Porque créanme, vienen cosas muy buenas. Y por supuesto, déjenme un buen me gusta, si les emociona tanto este tema como a mí. Eso me ayuda muchísimo. Y bueno, sin más preámbulos. Comencemos con el chisme. A ver, para entender la magnitud de este regreso, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos el fenómeno que fue Love is in the air, o Sen Kalkap, como es el título original en turco. Hande y Kerem, en sus roles de Eda y Serkan, nos cautivaron con su química explosiva, con sus idas y venidas, con sus miradas cómplices y con una historia de amor que trascendió la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. España, Latinoamérica, Europa, todo el mundo estaba hablando de ellos. Y no era para menos. La conexión entre Hande y Kerem era palpable, era real, y eso se reflejaba en cada escena. Y claro, el furor no se quedó solo en la serie. El público, deseoso de más, empezó a especular sobre una relación real entre ellos. Las fotos juntos, las declaraciones, las indirectas en redes sociales, todo alimentaba la fantasía. Y aunque nunca confirmaron abiertamente su noviazgo, lo cierto es que sí estuvieron juntos un tiempo. Lo supimos por ellos mismos, por fotos y vídeos. Fue una época dorada para los fans, que seguíamos con ansias cada paso de esta pareja. Luego, como suele suceder, la relación llegó a su fin. Y aunque fue una noticia triste para muchos, la vida sigue, ¿verdad? Ambos siguieron con sus carreras, con sus proyectos personales y profesionales. Hande, por ejemplo, ha protagonizado varias series, como Bambaşka Biri, que ha recibido bastante buena crítica. Kerem también ha participado en películas y series, mostrando su talento y versatilidad. Pero a pesar de que el tiempo ha pasado, la llama de Hande y Kerem no se ha apagado completamente. La nostalgia por Love is in the air sigue presente y cada vez que se les menciona juntos, las redes sociales explotan. Y es que, seamos honestos, su química era algo especial, algo que trasciende la ficción. Entonces, ¿qué es lo que ha desatado este revuelo? Bueno, todo comenzó con algunas pistas sutiles. Fotos en redes sociales, comentarios en publicaciones ajenas, encuentros casuales en eventos, pequeñas migajas que los fans más avispados no han dejado pasar. Pero lo que realmente encendió la mecha fueron las noticias. Rumores comenzaron a circular por internet y los medios de comunicación turcos, que Hande y Kerem estarían en conversaciones para un nuevo proyecto. Al principio, la información era muy vaga. Se hablaba de una posible colaboración, pero no se especificaba en qué consistiría. ¿Una película? ¿Una serie? ¿Un comercial? Nadie lo sabía con certeza. Las fuentes de información variaban. Algunos hablaban de fuentes cercanas a la productora, otros de fuentes cercanas a los actores. La veracidad de los rumores era incierta, pero la emoción era palpable. Los fans empezaron a especular, a soñar, a crear sus propias teorías. Luego, las cosas comenzaron a tomar forma. Empezaron a aparecer nombres de posibles directores y guionistas. Se habló de una posible productora interesada en el proyecto. Los detalles se iban concretando poco a poco, y la esperanza de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo crecía por momentos. Por ejemplo, se menciona a un posible director muy reconocido en Turquía,
que ya ha trabajado en proyectos exitosos. Su nombre no lo revelaré todavía. Tienen que esperar un poco más. Pero les aseguro que es un director con mucho prestigio, que sabe cómo sacar lo mejor de los actores y cómo contar historias que conectan con el público. También se habla de un guionista famoso, conocido por sus guiones originales y emocionantes. Sus historias a menudo están llenas de drama, romance y giros inesperados. Imaginen lo que podría salir de una colaboración entre este guionista, este director y esta pareja. Y por su puesto, la productora. La productora involucrada en el proyecto también es muy reconocida en Turquía, con una larga trayectoria y con una reputación impecable. Son garantía de calidad, de buenas producciones y de grandes éxitos. Todo apunta a que este proyecto será en grande. Pero, ¿qué sabemos con certeza? ¿Qué datos tenemos confirmados? Pues la verdad es que hasta el momento, no hay nada oficial. Ninguno de los actores ha confirmado públicamente su participación en el proyecto. Las fuentes siguen siendo, en su mayoría, extraoficiales. Pero, hay algo. Hay ciertas señales que nos dan esperanza. Primero, la actitud de Hande y Kerem en redes sociales. Aunque no han hecho ninguna declaración directa sobre el tema, sí han compartido algunas publicaciones y comentarios que podrían interpretarse como guiños a sus fans. Por ejemplo, se han puesto me gusta en comentarios que hablan sobre su posible regreso, o han compartido fotos con mensajes que sugieren que están trabajando en algo nuevo. Segundo, el hecho de que ambos actores estén disponibles. Actualmente Hande no tiene ningún proyecto confirmado, y Kerem tampoco está involucrado en ninguna producción que le impida participar en esta colaboración. Esto, por supuesto, no es garantía de nada, pero aumenta las posibilidades de que el proyecto se materialice. Tercero, la presión de los fans. Los fans de Hande y Kerem son muy apasionados y muy activos en redes sociales. Han estado pidiendo, exigiendo, rogando un reencuentro de la pareja. Han inundado las redes con mensajes, fotos y vídeos mostrando su apoyo incondicional. Esta presión, sin duda, puede influir en las decisiones de los actores y de las productoras. Ya lo hemos visto antes. Ahora hablemos de las posibles opciones. ¿Qué tipo de proyecto podría ser este? ¿Qué podríamos esperar? Hay varias posibilidades y cada una de ellas es igual de emocionante. Opción 1, una serie. Esta es la opción más probable considerando el éxito de Love is in the Air. Una serie les permitiría a Hande y Kerem desarrollar sus personajes y crear una historia más larga y compleja. Además, el formato de serie es muy popular en Turquía y en todo el mundo. Opción 2, una película. Una película sería un proyecto más corto, pero igualmente impactante. Les permitiría a Hande y Kerem mostrar su química en una pantalla grande y llegar a un público más amplio. Además, las películas suelen tener una mayor proyección internacional. Opción 3, una campaña publicitaria. Aunque menos probable, no podemos descartar la posibilidad de que Hande y Kerem protagonicen una campaña publicitaria para alguna marca. Ya lo han hecho antes y su imagen es muy valiosa para las marcas. Opción 4, un proyecto personal. Podría ser un proyecto creado por ellos mismos, como una película independiente o una pequeña serie para plataformas digitales. La imaginación es el límite. Sea lo que sea, estoy segura de que nos sorprenderán. Y sinceramente, sea lo que sea, quiero verlo ya. Ahora, ¿qué podemos esperar de este nuevo proyecto? Si se confirma, esperaríamos de esta nueva colaboración. Por supuesto, lo primero que esperaríamos es, bueno, obviamente ver la química entre Hande y Kerem en acción. Esa conexión especial que tenían en Love is in the Air, esa complicidad, esa chispa, queremos verla de nuevo. Queremos volver a sentir esa emoción, esas mariposas en el estómago, esas ganas de suspirar. También esperaríamos una historia emocionante con buenos personajes, con un buen guión, con giros inesperados. Una historia que nos atrape desde el principio y que nos mantenga enganchados hasta el final. Queremos reír, llorar, emocionarnos, queremos sentir. Además, esperaríamos una producción de calidad. Un buen equipo técnico, una buena dirección, una buena fotografía, una buena banda sonora. Queremos que todo esté cuidado al detalle, que sea un placer para la vista y para el oído. Y por supuesto, esperaríamos que el proyecto fuera un éxito.
Que tuviera buena acogida por parte del público y de la crítica. Que generara buenos resultados de audiencia. Que fuera un proyecto que tanto Ande como Kerem pudieran disfrutar y sentirse orgullosos. Por ahora, como les dije, todo es especulación, rumores. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y la verdad es que hay muchos motivos para ser optimistas. La química entre Ande y Kerem es innegable, el público los adora, y las pistas son muy alentadoras. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues seguir atentos a las noticias, seguir las redes sociales de Ande y Kerem, compartir nuestros sueños y nuestras expectativas con otros fans, y sobre todo, esperar. Y ahora, para que la espera sea menos dura, los invito a que comenten aquí abajo qué es lo que ustedes esperan de este posible proyecto. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué personaje les gustaría que interpretaran Ande y Kerem? ¿Con qué director les gustaría que trabajaran? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado las pistas, hemos hablado de los rumores, hemos soñado con un posible regreso, y ahora, nos toca esperar. Recuerden que si les gustó este vídeo, déjenme su me gusta. Compártanlo con sus amigos, con los fans de Ande y Kerem, con todos aquellos que estén esperando esta noticia con ansias. Ayúdenme a que esta información llegue a más personas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Porque se vienen muchas más sorpresas. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Hasta luego.